La energía calorífica afecta a las propiedades de cada sustancia del universo. Calor, temperatura y propiedades de la materia. Acero, tan caliente que se está fundiendo. A medida que el acero gana energía calorífica, se vuelve incandescente, cambiando de color a medida que aumenta el calor. Estos cambios de color son tan característicos que un experto obrero siderúrgico puede determinar su grado con solo mirarlo. El calor también dilata los metales. Casi todas las sustancias aumentan su volumen al calentarse y lo disminuyen al enfriarse. Las líneas eléctricas son tendidas teniendo en cuenta este factor. Pueden combarse en verano de modo que no se quiebren cuando se contraigan y queden tensadas en invierno. El motor de un automóvil depende de los cambios producidos por el calor. En el interior de cada cilindro, a medida que la mezcla de gases se quema, su temperatura aumenta enormemente. Esto hace que los gases se expandan de forma explosiva, forzando al pistón a bajar por el interior del cilindro, proporcionando la energía que hace girar las ruedas del coche. Las sustancias también cambian en otro sentido, según los cambios de temperatura. El hielo es un sólido, una construcción de cristales de hielo. Si se calienta, se funde, convirtiéndose en un líquido. Calentándolo todavía más, el líquido hierve y desaparece, convirtiéndose en gas. Las sustancias cambian de estados y cambian sus temperaturas. Muchos procesos de fabricación dependen de estos cambios de estado. Diminutos trocitos de plástico sólido, por ejemplo, pueden ser fundidos y a continuación volver a ser formados en simples y complejos modelos. Los dispositivos anticongelantes de las alas de los aviones son simples calentadores que hacen que el hielo cambie de estado, fundiéndose antes de que pueda acumularse hasta niveles peligrosos. El cambio de estado afecta también a los seres vivos, y algunas veces de forma sorprendente. En una colmena, en un día caluroso, ciertas abejas ventilan el aire sobre las gotas de agua, evaporándolas. El cambio de estado absorbe el calor, refrescando el aire del interior de la colmena. La temperatura también afecta a la velocidad de las reacciones químicas de las sustancias. Aquí la reacción está en marcha. El color del líquido cambia. ¿Qué ocurre si añadimos un poco de calor? Ahora el color está cambiando rápidamente, con más rapidez que en el vaso de precipitados no calentado. Los procesos industriales son con frecuencia examinados por medio del control de la temperatura. Los cambios de temperatura afectan también a los procesos vitales, como el metabolismo de un grillo. Y puesto que la velocidad de su chirrido es controlada por su metabolismo, la velocidad es una clave directa de la temperatura. En la industria hortofrutícola, la putrefacción es un importante problema. Las frutas se deterioran a causa de las reacciones metabólicas de los organismos microscópicos. A temperaturas normales, estas reacciones pueden hacer que la fruta deje de ser comestible en un corto plazo. Pero bajando suficientemente la temperatura, se disminuyen e incluso se paran estas reacciones. Hay muchas clases de aparatos para medir la temperatura. La mayor parte de los termómetros usan cambios de volumen que afectan a la longitud de la columna del líquido. Al subir la temperatura, el líquido se dilata y se alarga por la columna. Pero cuando la temperatura desciende, la columna se acorta disminuyendo el volumen. Por consiguiente, podemos saber el cambio de temperatura midiendo cómo ésta afecta a la longitud de la columna. Pero la sustancia que está siendo utilizada tiene que cambiar de volumen uniformemente sobre la escala de temperatura a medir. El mercurio cumple este requisito y por esto es muy útil en la vida cotidiana, pero pierde su utilidad en los lugares donde la temperatura desciende por debajo de 40 grados centígrados porque este es el punto de congelación del mercurio. Para ser útil en un termómetro, la sustancia no debe experimentar un cambio de estado en la escala de temperaturas que se desea emplear. Por esto, en el Antártico, los científicos polares deben usar un termómetro lleno de un gas que se dilate y se contraiga como un líquido, pero sin peligro de helarse incluso en el invierno polar. Hay varias escalas que se usan para medir las temperaturas, tales como la Celsius, la Fahrenheit o la Kelvin, pero todas utilizan ciertos puntos de referencias fijos. Fahrenheit y Celsius usan los puntos de congelación y de ebullición del agua.
En la escala Celsius, la temperatura a la que se congela el agua se llama 0 grados y su punto de ebullición 100 grados, y cada grado equivale a una centésima de su diferencia. En la escala Fahrenheit, el agua se congela a los 32 grados y hierve a los 212, y cada grado equivale a un 180avo de su diferencia. Kelvin usa el cero absoluto como su punto fijo, la temperatura en la cual todo movimiento molecular teóricamente se para. En la escala Kelvin, el agua se congela a 273 grados y hierve a 373 grados. Todos los termómetros que hemos visto confían en el cambio de volumen. Pero otros termómetros usan los cambios en diferentes propiedades. Así, mientras los helados están en periodo de fabricación, la mezcla de leche y otros ingredientes es enfriada hasta que se hiela. Pero si la mezcla se enfría a una velocidad inadecuada, los cristales de hielo pueden estropear la suave textura del helado. En algunas fábricas de helados, la temperatura es controlada constantemente con un termómetro de resistencia de platino, un termistor. En su interior hay una espiral de hilo de platino. Una corriente eléctrica fluye a través de la espiral. Penetra en la mezcla de helado que está enfriándose y desciende rápidamente hasta la misma temperatura. Pero si la temperatura cambia, cambia también su resistencia eléctrica. Y esto es lo que mide este termómetro. Mide la temperatura del helado por cambios en la resistencia eléctrica. Algunas veces los científicos usan un termómetro magnético para trabajar en fríos extremos. En el interior de una cámara criogénica, la temperatura se acerca al cero absoluto. Este termómetro, un magnetómetro, depende del hecho que a temperaturas muy bajas las propiedades magnéticas de algunas sustancias varían y esta variación puede ser medida. Otro cambio en una propiedad física que es causado por un cambio de la temperatura. ¿Pero por qué los cambios de temperatura originan cambios en las propiedades de las sustancias? La teoría atómica ofrece una explicación. Cada sustancia está formada de partículas diminutas, átomos, iones, moléculas. Pero vamos a imaginarnos estas en el cero absoluto cuando todas las partículas de una sustancia paran teóricamente su movimiento. Cuando la temperatura de esta sustancia empieza a subir a medida que el calor es absorbido por ella, las partículas empiezan a moverse. El calor es una forma de energía cinética, la energía motriz. El calor y el movimiento están tan estrechamente relacionados que los científicos pueden definir la temperatura en términos de energía cinética. La temperatura es el promedio de energía cinética de todas las partículas de una sustancia. Y el movimiento de las partículas de una sustancia, la energía que tienen, es lo que afecta a sus propiedades. Una manera de medir la temperatura hace posible comparar estos cambios. Así, podemos observar cómo un cambio en la temperatura afecta la densidad del agua. Los cambios de densidad afectan los movimientos de elevación y descenso de grandes masas de agua en los océanos. Los estudios nos han proporcionado esta gráfica que muestra cómo cambia la densidad del agua a medida que cambia su temperatura. Podemos también comparar los cambios en una propiedad de sustancias diferentes, como puede ser la velocidad de dilatación. Los estudios han demostrado que el acero y el hormigón se dilatan y se contraen casi a la misma velocidad. Este es el motivo por el que se usa el acero para el hormigón armado. Si tuvieran velocidades de dilatación significativamente diferentes, el hormigón armado podría resquebrajarse a cada cambio de temperatura. Otra característica de las sustancias relacionadas con la temperatura es el cambio de estado. Así, puesto que conocemos los diferentes puntos de ebullición de los gases que componen el aire, podemos separarlos bajando la temperatura del aire hasta que un gas tras otro se licúa y abandona la mezcla. Aun sabiendo que el nitrógeno líquido contenido en este vaso de precipitados hierve a menos 196 grados Celsius, aparentemente ello nos dice poco acerca de la energía que realmente contiene. Calor y temperatura son conceptos diferentes. Así podemos suministrar calor a la misma velocidad a diferentes masas de la misma sustancia. El agua, por ejemplo. Cuanta más pequeña sea la masa, más pronto hervirá. Y durante los cambios de estado, cuando un sólido se transforma en líquido o un líquido en sólido, resultan implicadas grandes cantidades de energía calórica, pero no se experimentan cambios de temperatura. Por ejemplo, aun cuando la temperatura del aire pueda estar por debajo del punto de congelación, el agua afectada permanece a 0 grados Celsius
perdiendo energía calorífica solo hasta que toda el agua se ha helado. El calor y la temperatura son claramente diferentes. Esta diferencia es fácil de ver cuando queremos medir no cuál es la temperatura de una sustancia, sino cuánta cantidad de calor puede proporcionar esta durante ciertas reacciones químicas. Los alimentos que comemos están implicados en las reacciones químicas del interior de nuestras células. Estas reacciones químicas producen la energía calorífica que necesitamos para mantenernos con vida. Este calor se mide en unidades llamadas calorías. Una caloría se define así: es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 grado Celsius. Para medir las calorías de cualquier alimento, se quema una cantidad del mismo en un aparato calorímetro. El calor producido por la combustión es transmitida al agua elevando su temperatura. Midiendo la elevación de la temperatura, un dietista puede calcular el número de calorías que han sido liberadas, la misma cantidad que serán liberadas por el alimento en nuestro cuerpo cuando lo ingerimos. De los estudios del calor y la temperatura ha surgido un conocimiento no solo de los procesos que nos mantienen vivos, sino de los procesos que tienen lugar en el universo. Nosotros somos capaces de medir y reproducir las temperaturas más altas y más bajas que existen en el espacio. El 1.000.000 o más grados de temperatura que existen en las partículas que componen el arco solar, las hemos duplicado en generadores de plasma que calientan un gas tan drásticamente que los electrones son arrojados de sus moléculas y el gas captura una carga eléctrica. Este se ioniza y cambia al cuarto estado de la materia, plasma. Los científicos han sido capaces de medir la temperatura de las nubes de polvo cósmico a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto y hacer descender la temperatura de la materia a niveles tan bajos en los laboratorios criogénicos que las propiedades de la materia más insólitas han sido descubiertas. Los metales, por ejemplo, como el mercurio, son buenos conductores de la electricidad. Pero si la temperatura del mercurio y algunos otros metales y no metales también es reducida casi al punto del cero absoluto, ocurre algo extraordinario. Toda la resistencia eléctrica desaparece de pronto. La superconductividad se convierte en una propiedad de la sustancia. Y una corriente eléctrica sin resistencia, teóricamente, podría fluir eternamente sin ninguna fuente de energía. Y así, nuestros conocimientos sobre las propiedades de las sustancias se han ampliado al comprender más acerca de lo que es el calor y cómo está relacionado con la temperatura y las propiedades de la materia.